Bien, como ya le habíamos anticipado, tenemos el gratísimo placer de tener con nosotros a un intelectual de primer orden de la República Dominicana. Es poeta, Premio Nacional de Literatura, ha ganado muchísimos concursos con sus obras, pero no solamente es un poeta, es también un prosista de muy alta calidad. Ha escrito muchos libros que han ganado incluso premios nacionales de historia. Se trata del licenciado Tony Raful, quien además es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y creo que esa es una de sus grandes vocaciones, ¿no? La política. Siempre ha estado muy ligada a la política. Era uno de los portavoces en la época en que Peña Gómez dirigía el Partido Revolucionario Dominicano, del cual se desprendió el Partido Revolucionario Moderno. De manera pues que para mí es muy grato tener la presencia de un viejo amigo, el licenciado Tony Raful. Gracias, Miguel, y gracias por tu palabra. Para mí el honor es mío venir a tu programa, siempre te admiro y creo que ha hecho una labor meritoria y fundamental en la sociedad dominicana, en todos los órdenes donde te has expresado, tanto como comunicador, como historiador, como intelectual, como persona amante de la cultura, con una gran percepción de todo lo que es el arte. Yo creo que tú has sido realmente un valor fundamental en este país. Y no lo digo para cumplir con un intercambio de reconocimiento, sino lo digo porque lo he creído siempre así y siempre lo he manifestado así y me honra ser tu amigo. Como dice un amigo, esto no es un intercambio de bombo mutuo. De bombo mutuo. Tony, no acostumbro a tutear, pero sí. nos conocemos de hace tanto tiempo que no te puedo decir licenciado, ¿no? La poesía, como que la poesía está languideciendo, ¿no? Me recuerdo aquella frase: no digáis que ha agotado su tesoro de asuntos faltas enmudeció la lira. Podrá no haber poeta, pero siempre habrá poesía. Ahora, ¿qué pasa con la poesía dominicana? Bueno, lo que pasa es que en la República Dominicana, sobre todo tomando como referencia, digamos, la tradición poética dominicana de los últimos años, ha dejado de ser un artículo de venta. Ningún libro de poesía ya puede venderse, digamos, exitosamente. Y muy poco de prosa. Exactamente. Lo que sucede es que la poesía aquí, la gente ya se acostumbró a que le entreguen un obsequio. Es un acto casi del corazón. Sí. O sea, ya en el mercado editorial, salvo aquellos poetas famosos, extraordinarios, que marcaron épocas y rutas, es muy difícil encontrar, digamos, compra de libros de poesía en demasía o digamos, con un valor determinado de lectores. Pero la gente le gusta, o sea, porque la poesía es siempre una expresión del alma. Yo digo, independientemente, digamos, de los requisitos y de las formalidades del lenguaje, porque evidentemente responde a una estructura determinada, pero responde también básicamente a expresiones muy recónditas, muy sentidas del ser humano. Y por eso yo siempre he dicho que todo el mundo es poeta de alguna manera. El lenguaje es poético, o sea, no hay ninguna asociación, digamos, directa entre una palabra y el significado que traduce. No, y además la mejor prosa es la que tiene un contenido poético, ¿no? Tiene un contenido poético. Incluso los escritores de los años 60, como García Márquez, trasladaron la poesía a la prosa de alguna manera, o la reflejaron con mayor intensidad. Cuando uno lee, por ejemplo, una obra como 100 años de soledad, en la que todos estamos contestes, en que es una obra fundamental de la literatura española, uno se da cuenta de que estamos ante una expresión poética concentrada. Todo es poesía. Cuando leemos a Alejo Carpentier, por ejemplo, el gran escritor cubano, estamos ante la presencia de un escritor, bueno, con un contenido poético en sus obras extraordinarias, aunque era un escritor barroco, bueno, pero también lleno de símbolos y de ideas. Y así uno va viendo que en muchos libros novelistas, incluso de la segunda mitad del siglo XX, la poesía acudió realmente generosa a expresarse, a derramarse en la prosa de los escritores. Pero la poesía como tal es un género siempre solicitado, siempre querido. Pero no en extinción, ¿no? Pero no, yo no lo creo. Mientras el ser humano tenga sentimientos, tenga sueños, tenga ideas, siempre la expresa a través del verso. Casi todo el mundo ha escrito un poema. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta, digamos, hacerlo público. Pero a veces yo creo que la poesía, como se está haciendo actualmente, ha perdido ritmo, ¿no? Y el ritmo trae belleza. Por ejemplo, se me ocurre, Darío, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Ya no se escribe ese tipo de poesía. Bueno, porque en el caso de Darío, que fue
prácticamente el que da inicio al modernismo en los procesos de los movimientos y las escuelas literarias en la literatura. En el caso de Darío, Darío abrió un camino. Con su poesía, ¿no? Estamos hablando del más grande poeta de América. Yo creo que en eso no debe haber ninguna duda. A Darío siempre tenemos que volver y tenemos que releer, no solamente al Darío poeta, sino al Darío pensador. Darío escribió muchas cosas y tiene prosa bellísima también. Pero yo pienso que de alguna manera empezaron algunos cambios, algunas transformaciones en el lenguaje, en la estructura poética con los nuevos cambios. Fíjate que después de Darío vinieron escuelas, nuevos movimientos literarios. De alguna manera hubo liberación en el verso de algunas estructuras que condicionaban la expresión del mismo. Y, por ejemplo, ya no se escriben en decasílabos. No, y el verso libre o verso blanco, como se conoce en la perspectiva literaria, dio origen a grandes textos poéticos. Pero ejemplo, como que el amor, como que el sentimiento hacia la mujer, como que ha disminuido, porque la poesía ya no es tan expresiva como antes. Sí, lo que sucede también es que con los grandes cambios que se han producido, digamos, las reposiciones que ha habido en términos sentimentales y humanos, y yo diría que el incremento de la producción y el desarrollo expansivo de la fuerza productiva hasta tal grado que el hombre hoy tiene menos tiempo que ayer. Ayer el tiempo nos sobraba, el día era largo, ¿tú te acuerdas? Cuando éramos niños y adolescentes. Hoy día el día no nos alcanza para nada. Claro, y uno tenía la posibilidad de adentrarse y dedicarse a esas cosas. Sí, ahora la gente cuando llega cansada del trabajo, es muy difícil ya todo un día de faena. Con esto no quiero decir que el ser humano no tiene sentimientos, todo lo contrario, pero los sentimientos a veces se postergan, no se expresan con la misma fuerza. No, pero las necesidades que impone el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mi época de estudiante, la diversión nuestra, casi obligada, porque no teníamos otra cosa que hacer, no existía el internet ni nada de eso. La televisión, muy pocos hogares tenían televisión. La diversión nuestra era ir al malecón, sentarnos en el malecón, a disfrutar de la brisa marina, ver pasar las muchachas, piropearlas y conversar sobre poesía. Claro. Había un espacio libre que ya no existe. Que ya no existe. Y leíamos, intercambiábamos libros. Y hacíamos una especie de fórum sobre lo que habíamos leído el día anterior. Yo fui un amante de la poesía en algún tiempo, pero yo siempre tuve más predisposición para la prosa que para la poesía. Claro. Por eso soy periodista y no soy Premio Nacional de Literatura. Pero en el caso de la poesía, fíjate que ya con el verso libre y, digamos, con los textos fundamentales de la poesía de la segunda mitad del siglo XX y principio, ha habido muchos movimientos literarios, incluso poetas como Neruda, por ejemplo, que escribieron de todo, desde poesía amorosa hasta poesía política y poesía social. Y además una loa a Stalin, que yo creo que... que fue... Él, de alguna manera yo creo que se arrepintió. Sí, de haber escrito esa barbaridad. Sobre todo porque siendo Stalin una de las figuras, digamos, más despóticas y despreciables en la historia de la humanidad. Sí, claro. Bueno, yo creo que eso fue parte de un encantamiento, ¿no? que tuvo su tiempo. Pero su poesía es muy bella, ¿no? Es muy bella. Y, por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, un poeta de las dimensiones de Walt Whitman, el gran poeta norteamericano, que cantó, digamos, al inicio de la democracia, el gran cantor de la democracia americana, aquellos versos... Yo soy Walt Whitman. Un hijo de Manhattan. Un hijito de Manhattan. Sí. Y ver crecer los cerezos a orillas del Potomac. Entonces, esas cosas son realmente... Yo recuerdo que es muy difícil encontrar hoy en un colegio o en una escuela pasión por la poesía, ¿no? Se ha perdido, ya no se enseña. Cuando yo era joven, cuando era un muchacho, incluso en la secundaria, los viernes teníamos la obligación de pararnos frente al resto del curso para leer algo, leer una poesía tuya, leer una poesía de otro, y llevar algún escrito. Y eso realmente era muy encantador y era sumamente inspirador. Hoy en día ya no se practica. Acuérdate que había un elemento en la gramática, en la lengua española, que era lectura comprensiva. Lectura comprensiva. O sea, leían un texto de literatura, fuera poesía, fuera prosa, un cuento, y luego el estudiante tenía que decir qué entendió. Exactamente. ¿Qué leíste? Pero, y eso obligaba a un ejercicio intelectual que te iba abriendo caminos. Yo he tenido experiencia porque a veces me dan a leer un texto, ¿no? Me dan una cuartilla y yo le dice, ve a ver qué tú dices. Yo lo leo así, está bien, pero usted no lo ha leído. Lo leí porque yo no leo así, yo leo así. ¿Entiendes? Y cuando tú quieres saber el contenido rápidamente, si vas a estudiarlo, bueno, tienes que hacerlo de una manera diferente. Pero yo creo que de alguna manera, y estamos hablando de poesía porque yo traje a Tony Raful para leer en su corazón
Y lo que hay en su corazón no es la política, a pesar de que es un político de tiempo completo. Lo que hay en su corazón es la poesía y la literatura. Gracias. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que en la escuela tiene la obligación de restablecer o de recuperar todas esas cosas, todos esos valores que una vez fueron parte del sistema educativo dominicano, que se han perdido, porque nosotros cometimos el error brutal, y yo digo brutal, de creer que con Trujillo derrumbamos todos los valores que veían, porque creíamos erróneamente que eran valores de la dictadura, y no eran todos valores de la dictadura, eran valores realmente esenciales de la sociedad dominicana. Perdimos el sentido de la cortesía, perdimos el sentido de respetar a los padres, respetar a los mayores. Ya no nos paramos de nuestros asientos cuando entra una dama, ya eso es una cosa arcaica, ya eso es un tiempo pasado. Pero yo creo que todas esas cosas tienen un enorme significado. Decía Juan Bosch, para citar a Bosch, ¿no? Porque es imposible hablar sin citar a Bosch. Claro. Bosch nos rodea por todas las cosas, sí, hospitales, escuelas, puentes, carreteras, todos un día nos llamaremos Bosch. Pero decía Bosch que las cosas pequeñas son las que a veces importan, sí, y que eso es lo que hace diferente a una sociedad y a una persona, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, fíjate que el descuido no solamente a nivel de los valores, digamos, culturales propiamente, fíjate que la moral y cívica, que era una disciplina obligatoria en las escuelas, claro, que nos enseñó a amar a los padres de la patria, a honrarlos, el culto a la bandera. No podíamos entrar a la escuela sin rendir ese culto a la bandera. Teníamos que cantar el himno. Entonar el himno a la bandera. O sea, había toda una serie de elementos que se fueron perdiendo. Con ese tipo de cambio que se produjo, estoy de acuerdo contigo, en la que se entendía que todo era herencia de la dictadura. Sí, había que echarlo a rodar. Y ese fue un grave error, sí, porque ahí destruimos herencias importantes, positivas. Ahí perdimos un enlace, o sea, un elemento que nos conectaba realmente con lo mejor de nuestra formación. Y yo creo que eso hay que recuperarlo. Y yo creo que todo está en la educación, o sea, básicamente fortaleciendo la educación. Por supuesto, hemos dado un salto gigantesco. Hoy día estamos conectados todos, los medios, estamos viviendo, digamos, la época digital, estamos viviendo lo que es el reino, digamos, absoluto casi de la cibernética. O sea, somos productos, pero yo creo que hay que buscar espacios. O sea, yo creo que el ser humano es más que el adelanto tecnológico, aun cuando el adelanto tecnológico es importante. No todo el adelanto tecnológico ha sido positivo. Claro. O sea, uno tiene que evaluarlo. Ahí también ha contribuido también para irrumpir de una manera, digamos, negativa en muchos procesos que ya habíamos adelantado en ellos. O sea, yo creo que hay que tener cuidado con esos enfoques. Y todo en su medida, ¿no? Y todo en su medida. Yo recuerdo un trabajo muy interesante que escribió Humberto Eco, que ya murió, en la cual el gran escritor Humberto Eco planteaba las deficiencias, las limitaciones y los daños de la era digital, valorando, por supuesto, los aportes positivos, pero diciendo el daño que estaba haciendo realmente. Pero nosotros, el sistema educativo dominicano, y creo que se están haciendo grandes esfuerzos para mejorarlo, ¿no? Y ubicarnos en el correcto sendero. Pero yo creo que se perdió una de las finalidades más importantes del sistema educativo. Primero, para mí, la principal función de la educación es enseñar a la gente a actuar con responsabilidad y respeto, porque vivimos en comunidad, no vivimos aislados, no somos Robinson Crusoe. Incluso Robinson Crusoe tenía un compañero en la isla, ¿no? Pero hay que ver con eso. Por ejemplo, diría yo, antaño, en esa época, los estudiantes, por ejemplo, nos gustaba en las reuniones sociales de los amigos, cuando nos juntábamos en el parque o en los hogares o a estudiar, siempre dedicábamos un espacio para deleitarnos con la poesía, con la prosa, y la gente le gustaba escuchar a alguien recitando. Pero yo he ido a reuniones ahora en que cuando una persona recita, la gente como que se burla de él, como que tú ves una sonrisa sardónica, ¿no?
de una gente que dirá, ¿y quién es este? Porque a veces cuando se lee poesía uno tiene que hacer énfasis en algunos sitios. Sí, ¿no? sí, bueno, porque el concepto que teníamos, por ejemplo, de las veladas, los lugares donde generalmente se hacía este tipo de declamaciones, tuvimos muy buenos declamadores en la República Dominicana. Juan Gibre. Juan Gibre, Carlos Lebrón Sabiñón. Carlos Lebrón Sabiñón, eran declamadores. No, y eran gente muy culta. Es decir, eran gente muy culta. No era poesía solo de José Ángel Huesa. No. Eran poesías. De los clásicos españoles. De los clásicos españoles, de Góngora, de Lope de Vega y todas esas cosas. Eran muy buenos. Entonces, eso ha ido decayendo porque ha habido falta de comprensión del papel que debe jugar la expresión artística. Por supuesto, la declamación es una cosa y la lectura propiamente del poema es otra. Muchos poetas no son buenos declamadores, claro. Porque la declamación es un arte, es claro, otro arte, claro. que incluso puede estar más cerca del teatro, de lo escénico, que de la propia creativa, de la propia poiesis, de la propia... Llevando eso a la música, los grandes compositores no fueron grandes directores. No, exactamente. Sin embargo, se conjugan los niveles. Y los grandes managers de equipos de grandes ligas no fueron buenos peloteros. No fueron buenos peloteros ninguno. O sea que eso varía, eso no es una regla, no es una ley. Así es. Vamos a seguir hablando después de esta pausa de poesía y de literatura, pero también un poco de política, porque es imposible dejar ir a Tony Raful sin saber cuál es su opinión como político de algunos de los asuntos que están conmoviendo el ambiente político dominicano. Regresamos después de la pausa.